Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del Palabreadero. Hoy quiero hablar de un tema que es fundamental para Colombia, la salud, porque estamos abocados a una reforma que en mi opinión va a destruir lo que hemos venido construyendo 30 años. Y hemos invitado a una persona muy especial que conoce mucho el sistema, que fue viceministro de Salud del presidente Duque, es el doctor Iván González. Iván, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido a este Palabreadero. Senadora, muchas gracias por la invitación. Me encanta el nombre. Vamos a palabrear sobre la reforma, que es un desastre. Esto es una conversadorcita para que la gente entienda. Digamos que una de las cosas que a mí me sorprende del sistema es que nosotros tenemos menos médicos que muchos países de la OCDE, estamos por debajo del promedio. Tenemos un déficit de enfermeras protuberante. Según los estudios nos hacen falta 16,000 especialistas. Gastamos poquita plata porque estamos en el 8% del PIB, pero cuando usted mira los presupuestos de los países europeos frente a los de nosotros, pues no es nada. Tenemos una salud, sin embargo, que empieza a mostrar unos indicadores impresionantes en el mundo. La primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿los colombianos tenemos buena salud o mala salud? Yo creo que tenemos el mejor sistema de salud de América Latina y uno de los mejores modelos de salud en el mundo. Y hay indicadores que lo demuestran. Le voy a dar 3 ejemplos. El primero, el gasto de bolsillo. Un hogar en Colombia solo gasta 14 pesos de 100 que recibe en salud. En América Latina estamos en el 40%, o sea, 40 pesos se van a salud. Y eso es importante porque a veces la gente no entiende lo que quiere decir el indicador de bolsillo. Si fuera cierto que los colombianos no los atienden y que usted se va a morir y que le toca quedarse sin tratamiento, pues lo que le tocaría hacer a cualquier colombiano es ir y salir y pagar por la salud. Cuando a uno le dicen que tenemos uno de los gastos de bolsillo más bajos, lo que significa es que en medio de todos los caos que podemos tener, finalmente la gente no llega a la desesperación de tener que ir a pagar, porque finalmente lo atienden, ¿no? Es exactamente eso. Y en la medida en que es peor el sistema, más tiene que gastar la gente de su bolsillo para pagar. Yo creo que ahí está el tema central de lo que queremos expresar. Nosotros nos hemos convertido en un sonsonete alrededor de que van a acabar las EPS. Y yo creo que en realidad el problema, senadora, es que nos están quitando la plata que nos dan a nosotros como ciudadanos para que tengamos la salud. Y ahí es donde no podemos equivocarnos. El gran brinco que hizo Colombia en los últimos 30 años es que cada uno de nosotros, usted y yo y las personas que están grabando este video, saben que tienen una cuenta a su nombre en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud para cualquier contingencia. Y como usted dice, es súper eficiente. Con 1.200.000 pesos cubrimos la salud de todo lo que usted necesite. Eso es lo que estamos pero venga, dañando. le entiendo porque esta es una interpretación que me parece que le puede servir a los colombianos para entender. Hoy, digamos que el Estado y el que cotiza con la plata que cotiza, tiene, digamos, una provisión y decide quién le va a administrar su plata para su salud. ¿Y qué es lo que va a pasar con la reforma de Petro? ¿Me deja devolverme 30 años en 2 segundos? Claro. Mira, espicho acá. Hace 30 años le dábamos 10.000 millones de pesos a un hospital de un pueblo donde hay 10.000 habitantes. ¿Qué hizo la ley 100? Dijo, oiga, no le demos la plata al hospital. En vez de darle 10.000 millones al hospital, démosle 1.000.000 de pesos a cada uno de los 10.000 habitantes. Y creamos las EPS para administrar ese 1.000.000 de pesos. Pero lo que transformó la salud fue darle 1.000.000 de pesos a las personas, es decir, dejar de subsidiar los hospitales para subsidiar a la gente. Que es lo mismo que un poco podríamos decir estamos proponiendo con el voucher escolar. Es, en vez de hacer un colegio al que usted le entrega 5 millones de pesos o 6 o 7 o lo que le entreguemos porque nadie sabe, por cada niño entréguele la plata, digamos en un cheque que solo se puede gastar en educación para que el ciudadano decida qué educación quiere. Es exactamente eso. Entonces cuando a mí me dan mi 1.000.000 me dicen, oiga, ¿y dónde lo quiere usar? Yo le ofrezco unas EPS, ¿en cuál quiere usted? Y esa EPS me representa a mí y administra mi 1.000.000 de pesos. ¿Qué estamos perdiendo hoy? El debate se ha centrado en que se van a acabar las EPS, que no se van a acabar, que les cambiaron el nombre. Oiga, ahí no está el problema. El problema es que ese 1.000.000 de pesos que hoy está a mi nombre y al suyo y al de Edward y al de Miguel y al de todos, ese 1.000.000 de pesos hoy se lo van a devolver a los hospitales para pagar los gastos y no los servicios de salud de los colombianos. Y a mí me preocupa una cosa que le quiero preguntar, querido doctor Iván, y es la siguiente. A mí me parece que cuando uno habla de las pocas enfermeras, pocos médicos y poquiticos especialistas, y sin embargo, ese indicador que usted nos daba
del poco gasto de bolsillo que tenemos, es decir, el sistema finalmente responde, hay lo que diría uno, una alocación de recursos bien hecha, porque si no fuera así, pues la gente tendría que ir a salir a comprar salud de cualquier manera. Pero la pregunta es la siguiente, a mí me da la impresión de que las EPS han logrado negociar los precios de la salud muy baratos. ¿Por qué? Porque como ellos integran la red, van donde los hospitales y le dice, venga, señor hospital, ¿cuánto me cobra por atender un cáncer? Y el hospital le dice 500 millones. Y le digo, no, eso no me alcanza, le ofrezco tanto y si no, no lo meto en mi red. Y han ido logrando, digamos, contraer los precios de la salud en Colombia de una manera donde a veces uno dice, bueno, pues pucha, hay hospitales donde realmente pues casi que no están ganando pero eso ha sido un efecto de una buena, digamos, una buena alocación de incentivos. ¿Qué va a pasar cuando los alcaldes y gobernadores, que es lo que nos propone el gobierno Petro, al lado de los CAPS y el Ministerio de Salud organicen la red y ellos nos dicen, todo el mundo va a estar en la red? ¿Eso qué efecto puede tener? Se lo voy a poner de esta forma. Esas EPS hoy hacen 4 cosas. Administran esos recursos, conforman las redes de atención, representan a los usuarios y administran además, digamos, el riesgo financiero. ¿Cómo va el gobierno metiendo su narrativa? Dice, oiga, es que las EPS son intermediarias, entonces vamos a acabarlas. Les va a quitar 4 funciones, de las 4 que hacen, los deja con media función y les va a pagar más plata y ahora los llama gestores. Eso es una vagabundería, ¿no? La mermelada de las EPS para que acepten la reforma. Entonces, que hay que decirles desde aquí, nosotros no apoyamos unas EPS convertidas en gestoras que no hacen nada y se llevan 3 billones de pesos. ¿Eso? Entonces, oiga, uno no puede decir que son intermediarias con una cantidad de funciones donde agregan valor, quitar las funciones y decirles que ahora sí no son intermediarias sino gestoras. Primer error. Y el segundo tema de la narrativa es que dicen que las acaban porque son corruptas. Pero tranquilos que no se acaban, que ahora van a hacer la auditoría. Entonces, oiga, las acabo porque son corruptas, pero ahora van a hacer la auditoría. Y la auditoría para el ciudadano que nos está viendo es revisar las facturas. Pero ahí hay un tema que me parece que todavía es más grave y es, hoy la EPS depende de la plata que le quede, ¿sí? Hasta un tope, 10% en el régimen contributivo, 8% en el subsidiado, le queda a ellos después de hacer la auditoría. Entonces se tienen que matar por cuidar la plata. Y pero eso si responde, perdóname, le contratan la auditoría, pues usted le paga a todo el mundo lo que quiera. Es que cambia totalmente, pero eso responde a su pregunta, ¿por qué son eficientes las EPS? Porque han logrado con 1.200.000 darnos la salud que nos dan, porque negocian muy bien, porque agregan valor, porque contratan su red, cada una de esas funciones lo hacen bien. Eso es lo que les vamos a quitar para decirles que ahora nos hagan solo la auditoría y les vamos a pagar más plata. Yo eso no lo puedo entender. No entiendo la incoherencia de la reforma. Yo le quiero preguntar una cosa que a mí me preocupa mucho y se la pregunté al ministro, pero yo veo que el ministro pues no vive muy preocupado con eso, y es, si Colombia tiene, creo que son 325 médicos por cada... un médico por cada 325 habitantes, esa es la cifra que sacamos, que es deficitario comparado con la OCDE, y tenemos todavía menos enfermeras, es decir, la mitad de lo que tienen los países de la OCDE, y ahora nos dicen que los médicos y las enfermeras se van a ir a caminar por el territorio para ir a buscar a los enfermos. Y yo me preguntaba, ¿y quién va a quedar en los hospitales y en los consultorios? Colombia tiene la capacidad de tener equipos, 20.000 equipos, 25.000 equipos, 25.000 médicos y un poco de enfermeras más caminando por todo Colombia. ¿Eso es un sistema eficiente? No, yo no lo creo, y el alcalde Petro montó un programa que se llamaba Salud a su hogar. ¿Qué era esto que nos están diciendo? Yo no conozco un solo resultado que se haya sostenido en el tiempo de una intervención que costó miles de millones de pesos. Entonces, ¿por qué queremos repetir algo que ya probamos en Bogotá y no funcionó? Funcionan los equipos de promotores que hoy tienen las EPS y van y hacen cosas, pero no podemos pretender que primero tenemos el recurso humano, y qué pena, no es comparable los médicos esos que nos hablaban hace 3 meses que van a traer de Venezuela como médicos comunitarios. Esos médicos se educan la mitad del tiempo de lo que se educa un médico en Colombia, no es homologable el título. Entonces no nos pueden meter una cosa por otra. Yo creo que ahí
hay unas narrativas que son incoherentes en términos de intermediación y en términos de corrupción, porque lo que no se supone que hacen bien lo van a hacer ahora, pero con más fuerza. Y segundo, hay unas narrativas incoherentes en decir que van a traer médicos de otros países cuando no hemos podido homologar los títulos de los médicos que cursan 6 años igual que los colombianos, y cuando estamos perdiendo a las enfermeras y a los médicos de Colombia, que son muy buenos, para irse a otros países donde les estamos pagando mejor. No, yo me preguntaba, bueno, un médico colombiano recién graduado, un pelado, 6 años de estudio, pero después le toca el internado del rural, bueno, más o menos 10 años para salir, y entonces le dicen, no, ahora a usted le toca salir a caminar todo el bichada, en una nómina nacional. Yo pensaba, ¿sí habrá médicos que le jalen a eso? Yo lo veo muy difícil, y desconoce la esencia de la atención primaria, que es poder usar la gente de la misma comunidad para trabajar en las comunidades. No necesitamos médicos caminando bichada, necesitamos personas que hablen el idioma de los indígenas en bichada, que conozcan bichada y que puedan interactuar. Entonces necesitamos formar auxiliares y técnicos, y para eso el SENA sería una maravilla, pero necesitamos tener una atención primaria robusta. Pero hay un tema, senadora, y es que la atención primaria en Colombia no nació el 7 de agosto del 2022. Nosotros desde el año 2007, que hubo una reforma de salud, la ley 1438 del año 2011 ya habla de atención primaria. Qué pena, hubo una ley estatutaria en el 2015 que habla de atención primaria, y de ahí salió el Plan de Atención Integral en Salud País, de ahí salió el MIAS, que era el Modelo Integral de Atención en Salud. Después se hizo Maite para evolucionarlo con el presidente Pero ¿y qué ha pasado con todo eso? Porque la impresión que ha evolucionado mucho. Mire los indicadores. Cuéntenos a ver qué indicadores, por ejemplo. Colombia venía en un franco descenso en la mortalidad materna, con las rutas de atención que se hicieron desde el año 2000. Ese es un indicador que el presidente Petro saca todo el tiempo, claro, para decir que estamos fritos. Qué pena, pero es engañoso, porque toda la mortalidad materna en todo el mundo se deterioró por la pandemia. Pero no es porque Colombia viniera mal en mortalidad materna. Ahora, lo digo con respeto, pero haciendo un llamado, los indicadores de salud pública se están deteriorando porque estamos distraídos en una conversación de reforma en el Congreso y dejando por fuera cosas como la malaria, que se nos ha subido 32%. No acaba de salir un fallo de la Corte diciendo que va a ponerle un desacato a los ministros porque están desatendiendo la Guajira. Pero oiga, hay una cosa ahí que a uno le preocupa mucho. Por ejemplo, ahorita pues me enfermé mucho, creyeron que era dengue, y a raíz del dengue pues me enteré de un montón de cosas, entre otras que no me pude hacer un examen en Bogotá porque toca llenar unas fichas que nadie tiene, y si el médico no las tiene, entonces usted no lo puede hacer. Mejor dicho, estamos subregistrando el dengue por una negligencia burocrática. Pero lo que más me impresionó es que cuando fui donde los médicos me contaron que la vacuna del dengue que podría estar en Colombia lleva 28 meses en el INVIMA. Finalmente salió y ahora le dijeron que no, que se la van a revocar. Y ahí hay una pregunta que yo le quería hacer, porque el mundo ha vivido con la pandemia y a raíz de la pandemia una escasez de medicamentos, y Colombia está sintiéndola de manera muy significativa. Durante la pandemia yo no vi que los colombianos se quejaran de que no había medicamentos, pero hoy no hay medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que el tema del INVIMA es un tema catastrófico para el país. Tenemos cerca de 30.000 trámites en una institución que vigila los nuevos registros, pero también las renovaciones. Entonces, cuando usted me dice, oiga, es que antes era por la pandemia, yo le digo, sí, senadora, cambiaron los centros de producción, la logística se enredó, pero eso ya no está pasando en el mundo. En el mundo hay medicamentos. Acá tenemos un efecto muy delicado de 28.000 o 30.000 trámites, y le voy a decir una cosa, el 50% de ellos en los próximos 18 meses van a afectar la salud pública. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si usted tiene una enfermedad como tensión arterial y le dan una pastilla, podría llegar a la droguería y ese medicamento podría estar no disponible porque está esperando un trámite en el INVIMA. Y el gobierno, 17 meses después, no ha nombrado director en propiedad. Eso es inaudito. Y déjeme anticipar un tema muy difícil. Colombia legítimamente ha venido regulando precios. Desde el año 2013 en adelante cambiamos la metodología. Oiga, la metodología que está por sacar el gobierno y que va a ser la solución, va a acabar la innovación en Colombia. ¿Por qué? ¿Qué dice? Por algunas cosas que le voy a mencionar. Compara el mercado latinoamericano con China e India.
Eso simplemente es inaceptable. El Ministerio de Comercio ya lo aceptó, pero el Ministerio de Salud, ¿escucha? No. Oye, menos. Además se va a meter a reglamentar el canal comercial y no solo el institucional. O sea, ¿realmente eso será constitucionalmente válido? Y le podría poner 2 ejemplos, pero yo sé que esto es enredado. Lo que estoy diciendo es, ojalá la solución, que sería nombrar un director del INVIMA, rodearlo desde una junta directiva liderado por gente que quiera ayudar y acompañarlo y modernizarlo, no se nos vuelva peor la cura que la enfermedad diciendo que van a regular precios y a la vuelta de 6 meses estemos sin medicamentos en Colombia. El otro día estuve hablando con algunos personas del sector farmacéutico y me decían, Paloma, en Colombia están empezando a escasear los retrovirales, fundamentales para el tratamiento del VIH, una enfermedad que hoy, pues puede que no se la curen, pero se la controlan y usted no se va a morir de eso. Pero ¿cómo es posible que no estemos comprando los retrovirales? Me decían, Paloma, lo que pasa es que los precios han subido y en África compran todos los retrovirales, están pagando más o menos $3 por 70 por algunas de esas moléculas, y en Colombia la máxima oferta que hacemos son $3. Entonces, por supuesto, todos los medicamentos pues se van para África y no llega nada a Colombia. Y revisando esa junta de precios de medicamentos, lo que hemos notado es que la última vez que se reunió y tomó decisiones sobre los precios de los medicamentos fue en el gobierno de Iván Duque. Yo lo sé, porque yo era parte de esa junta. Y lo que le quiero decir es... ¿Y por qué no oiga, funciona no la hablan, junta? no hablan entre ellos. Mire, yo lo puedo decir acá sin decir nombres, pero han hablado con el Ministerio de Comercio, con una viceministra que escucha y que entiende las razones que le estamos dando. Pero cuando llegamos al Ministerio de Salud no encontramos respuesta. Y es una amenaza de ya va a salir. El gobierno del presidente Duque buscó un mecanismo para regular de la mejor forma posible y al final lo logramos. Es un escenario legítimo. Lo que usted no puede hacer es regular para desabastecer y después entrar con medidas como, entonces ¿sabe qué? Le quito la propiedad intelectual. ¿Qué es lo que vino? Ya vimos una licencia, ahí está. una patente que intervinieron, y eso además tiene consecuencias. Y es importante que la ciudadanía lo entienda. ¿Qué es lo que pasa? Entonces usted pone precios bajiticos y entonces no llegan los medicamentos, y no llegan porque, como les estoy contando, pues la gente que lo produce se lo vende al África, que sí lo paga, y no a nosotros. Pero entonces el gobierno en un momento dado dice, bueno, como no hay retrovirales en Colombia, entonces nosotros vamos a intervenir la patente. ¿Qué es esto? Robarle el esfuerzo que ha hecho una empresa que tiene derecho a explotar, digamos, ese medicamento porque hizo toda la investigación, porque le invirtió, y empezamos a producirla nosotros de manera genérica. ¿Tiene eso algo que ver con la famosa asociación que quieren para sacar una nueva agencia de medicamentos con Cuba y México, que ha anunciado con bombos y platillos este gobierno? Yo creo que es parte de una visión, y la visión es una visión que ha liderado ideológicamente el señor Germán Velázquez, que hoy está postulado a ser el nuevo director del INVIMA, que ha escrito libros en contra de la industria multinacional, que en su momento fue vetado por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Madeleine Albright, porque él era el director de medicamentos. Lo que no cuentan en la hoja de vida es que se generó un caos alrededor de eso. Entonces, ellos, liderado ese grupo, ha logrado crear una metodología en donde regular los precios, quitar las patentes y hacer cosas un poco a la brava, termina supuestamente mejorando el acceso y lo que llaman la autonomía sanitaria. Colombia tiene unas empresas maravillosas. Colombia, usted lo sabe, exporta con industria nacional. O sea, Colombia realmente tiene una industria fabulosa, pero además ha acogido a la industria multinacional y conviven, y teníamos muy buen nivel de innovación y muy buen nivel de producción de genéricos. Yo la pregunta que me hago es ¿para dónde vamos si ya estamos perdiendo capacidad de innovación? Ya no estamos al ritmo que veníamos. ¿Qué va a pasar en unos años si la industria hoy dice, oiga, si es que se demoran 3 años los trámites en el INVIMA, si hay 30.000 y a nadie le importa, ¿por qué voy a hacer yo un esfuerzo en ese país cuando estas moléculas me las están comprando en otra parte? Vamos a quedarnos rezagados de la innovación. Y si nos robamos todas las patentes, ¿cuál puede ser la consecuencia en el mediano plazo para Colombia? O sea, si siguen en esto de quitémosle la patente a uno y a otro. Muy difícil, porque Colombia ha sido respetuosa del tratado internacional siempre.
Nosotros nunca hemos jugado en ese club y no tenemos el nivel, voy a decirlo con respeto, de indicadores de economía, de inequidad, de pobreza de África, donde al final hay que buscar mecanismos de ayuda. Nosotros somos un país de ingreso medio alto. Nosotros no podemos jugar en ese otro eje porque no nos lo van a aceptar. Y sobre todo nos van a dejar de vender todo. Pero claro, es que, mire, nadie lo puede decir, pero sabemos que en últimas estamos teniendo problemas asociados al desabastecimiento por cosas propias de Colombia, no porque la logística ni la pandemia, no, porque tenemos un INVIMA represado, porque algunos precios no los hemos regulado bien y porque esta nueva metodología tiene asustadísimos a los laboratorios multinacionales. Y una pregunta que me hacía alguien el otro día es, leyendo sobre la historia de cómo se destruyó la industria farmacéutica venezolana, que es una historia que uno tiene que tener en mente, básicamente fue la llegada de Farmacuba, unos medicamentos muy baratos que produce Cuba, pero que cuando los analizan, incluso varios médicos colombianos nos contaron cómo habían comprado los medicamentos y habían hecho un análisis de los componentes, lo que notaban es que eran totalmente inestables. Usted en uno tenía los 20 miligramos, en el otro tenía 15, en el otro tenía 5, en el otro 6, en el otro 20, en el otro 27, en el otro 40, cada pastilla, pero todas se vendían bajo el logo de 20 miligramos de cualquier molécula. Si el presidente Petro sigue en el empeño de él querer producir robándose las patentes del mundo, podemos terminar en un escenario de que nos van a mandar todo ese tipo de medicamentos o que vamos a tener una mala calidad, porque es que cuando uno oye que él quiere volver a Drogas La Rebaja, la fábrica de medicamentos colombiana estatal, a mí eso me genera mucho ruido. A todos nos genera ruido, preocupación. Yo no veo una política farmacéutica seria y estructurada. Esa política tiene que tener una pata en el Ministerio de Salud, otra en el Ministerio de Comercio y tiene que tener respaldo en el INVIMA. Si Salud y Comercio no se hablan, hay un error. Si el INVIMA no tiene director y ha tenido directores encargados, hay un error. Entonces, sin política farmacéutica usted ni produce, ni importa, ni distribuye, ni logra la autonomía sanitaria. Yo me siento francamente preocupado por el tema de los medicamentos y creo que es un elemento esencial de llamar en el debate público y decir dónde están las soluciones reales para el INVIMA. La solución para el desabastecimiento no es regular precios, es desatrasar 30.000 trámites y poner a alguien que políticamente responda. Qué pena, el INVIMA está adscrito al ministerio. ¿Dónde está el ministro de Salud? Que no debería estar hablando de vacunas para llamar cortinas de humo, sino resolviendo los temas del sector, diciendo cuál es su plan para el INVIMA real. Y yo creo que hay una responsabilidad política que no podemos olvidar. Oiga, 30 años, 8 gobiernos distintos, de diferentes índoles, desde Samper liberal hasta el otro, del presidente Duque, hemos pasado por 8 cambios de presidente. Todos los colombianos durante 30 años sumamos esfuerzos para sacar adelante un sistema. Hoy estamos en un oportunismo crítico con un gobierno que dice hay una crisis y la crisis solo demuestra que tengo que hacer la reforma. Y un sector de alguna manera perdido y anestesiado porque no encuentra salidas y no hay un ministro que afronte la realidad del sector. Está súper bueno este diálogo, pero obviamente por razones de tiempo nos toca cortarlo un poquito, doctor Iván, para que los ciudadanos pues nos puedan seguir escuchando. Pero los invito a que no se pierdan la segunda parte de esta conversación, para que puedan entender cuál es la verdadera dimensión de esta reforma a la salud que nos propone el gobierno Petro, para que podamos valorar lo que tenemos, pero sobre todo, para que trabajemos unidos en defender ese derecho que tenemos todos los colombianos a una salud que nos solucione los problemas.